La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Félix Damián Olivares, quien es abogado penalista. Buenos días, doctor. Buenos días. Encantado Muy buenos días. Tenerlo en el programa, estrenándose con Telematutino 11. Sí. Es un placer, un verdadero placer, y estoy aquí a su disposición, tanto de Jacqueline Morel, que yo le decía a Jacqueline, mi abuelo era Grullón Morel, de allá de la línea y de Santiago. No, son de ahí. Y nada, aquí estamos con el ingeniero Ramón Núñez Ramírez. Gracias, Tengo doctor. muy buen amigo, de hecho, Ramón Núñez, que El fue abogado. el abogado que fue quien, digamos, el codirector en el tema del Código Procesal Penal, se llama Ramón Núñez, Ramón Emilio Núñez. Lo he visto mucho en televisión. Doctor, obviamente el tema que nos acompaña es el tema de Odebrecht. El papel del Ministerio Público, la sentencia del juez, en fin, y cómo usted analiza este tema. Mire, yo he dicho o he referido, digamos, que en la República Dominicana tuvimos una actitud como de paciente espera a lo que iba a suceder en el exterior. Es decir, hasta diciembre del año pasado, prácticamente estuvimos en una calma chicha, como se dice, sin hacer nada, esperando lo que habría de ocurrir, y a partir de ahí, entonces, el Ministerio Público, bajo la dirección del doctor Jean Alain Rodríguez, procedió a solicitar las cooperaciones tanto a Brasil como a la fiscal federal de los Estados Unidos, en ese momento a la fiscal federal de los Estados Unidos. Entonces se hicieron esas coordinaciones para el intercambio de comunicación, la cooperación judicial internacional, y recibidos los documentos, agotando jornadas apresuradas y presionados por la opinión pública y la Marcha Verde, de alguna manera yo creo que hubo premura al final, algo de premura, pero a los fines el Ministerio Público ha logrado su objetivo, es decir, tener un primer grupo de encartados sometidos a medidas de coerción, y ya antes había logrado la declaración de caso complejo, por un lado, y la aprobación del acuerdo reformulado con Odebrecht. Es decir, que tiene, digamos, encaminado parte de su proceso. Eso es, digamos, tratando de ser lo más objetivo posible y sin estar examinando los detallitos o los periquitos, es decir, no viendo las manchas o las pequeñas manchas que pudieran haber en el lienzo, sino viendo el lienzo completo. Sí, doctor, justamente conversábamos hace unos días y comentábamos acerca de que cada quien quisiera tener un ministerio público que actuara y decidiera en razón de lo que entiende justo y cómo deberían hacerse las cosas. Pero en términos fríos, apegado al derecho, las actuaciones del Ministerio Público hasta este momento con relación a ese caso, ¿cómo usted lo califica? Mire, yo creo que hay cuestiones ya, digamos, más sustanciales que pudieran enrostrarse, pero que uno está hablando desde la ignorancia de lo que es público y lo que no es público, porque el Ministerio Público debe llevar su investigación de manera reservada. Las actuaciones que el Ministerio Público pudiera estar haciendo, a mí, por ejemplo, me gustaría saber qué medidas se habrán adoptado en materia de identificar bienes, identificar patrimonios, e identificar posibles testaferros, personas que pudieran estar ocultando bienes. Eso sería lo que le daría sustento a las acusaciones. Claro, porque además de que es un crimen, los crímenes que se imputan son crímenes contra la administración pública, que son crímenes de corrupción y de lavado de activos, son delitos de tipo económico, claro, con una incidencia en lo institucional, pero gran parte del objetivo es determinar las dimensiones económicas de estos delitos, de estos crímenes, y
por vía de consecuencia, se tiene que quitarles incentivos, desincentivar estas conductas a través de que el objetivo final sea, o uno de ellos, uno que es primordial, es golpear en la parte del cuerpo que más duele, que es el bolsillo. Es decir, entonces usted tiene que seguir los rastros del dinero. Eso es un punto. Otro punto que... Y si no hay manera de probar eso, doctor, porque hay actividades, hay crímenes que lamentablemente no dejan huellas, que solamente el rumor y alguna que otra actuación, pero que no se constituyen como una prueba en sí. En esos casos, ¿qué se puede hacer? Y sí, perdón, la simple delación de un brasileño, un Vasconcelos, ya es suficiente para que un juez tenga eso como elemento de prueba. Vamos a ver, aquí hay dos cosas diferentes, vinculadas pero diferentes. El tema, digamos, todo crimen deja rastro. Todo crimen deja rastro. No hay crimen perfecto. Incluso los crímenes de mayor volatilidad de las evidencias o las pruebas son los crímenes cibernéticos, porque usted con un clip puede desaparecer toda la data de las redes, pero incluso esas dejan en los discos duros, en los IP, dejan la ruta de los IP y dejan en los discos duros los rastros de las actividades con que se ha utilizado una computadora, por ejemplo. Pero, es decir... Entonces, la máxima de que no hay crimen perfecto se aplica perfectamente a este caso. Y modernamente existen muchísimos medios. Aún los pagos sean en efectivo y una persona decida, doctor, guardar un saco de un hoyo. Ese es otro detalle, Y precisamente por eso, en ese tipo de delitos o crímenes no convencionales, en donde se tratan de ocultar los rastros del delito, se utilizan mecanismos extraordinarios de prueba. Y aquí venimos con el planteamiento del ingeniero Ramón Núñez Ramírez. Uno de ellos es el delator premiado, es decir, el arrepentido que colabora eficazmente con la investigación. Cuando son crímenes, digamos, de tramas mafiosas, de crimen organizado, se procura que uno o varios de los involucrados cooperen a los fines de identificar a sus socios y a sus jefes, es decir, toda la trama. Esto está previsto precisamente en el artículo 370, párrafo 6 del Código Procesal Penal. Y en el caso del señor Marcos Antonio Vasconcelos Cruz y otros 6 delatores, co-conspiradores que estarían cooperando desde Brasil, eso está previsto en las normas de cooperación judicial internacional, y está previsto incluso que esta persona, ya para una etapa ulterior, estas personas deban declarar, aún lo sea por teleconferencia, es decir, con un circuito cerrado de doble vía. Él pudiera ser entrevistado en presencia de un abogado allá y en presencia de un fiscal en Brasil, y eventualmente de intérpretes judiciales, de traductores, se pueda realizar lo que es el examen cruzado, el cross-examination o el contrainterrogatorio, de manera que esa evidencia, esa prueba, ese dato, esa información puede ingresar al proceso bajo esas premisas. Pero, tal como usted señala, si uno examina las declaraciones de estas personas, muchas de ellas no son concluyentes, son más o menos conjeturales. Bueno, fulano de tal era el que era la contraparte en ese contrato, a nosotros nos consta que nuestro intermediario se reunía con ellos, pudo haber pagos indebidos, pero eso nosotros no podemos dar constancia. Lo que sí damos constancia es de que obtuvimos la viabilización del proyecto. Es decir, que tiene un nivel de conjetura o de especulación, porque eventualmente no fue él quien entregó directamente las mencionadas sumas o las había entregado. Entonces, ¿qué resulta? Que el esquema que se plantea a lo largo de todo el proceso es que el representante comercial recibió una suma independientemente de lo que él hiciera con ella. Es decir, era una comisión
que él recibía, Bueno, que era una especie de comisión de éxito. pero en este caso estamos hablando del señor Rondón. Y entonces, ahora yo veo que se han escrito artículos hablando del lobismo, de que se reconoce en muchos países esa figura de gestión y que se cobra por ella. Si eso fuera así, Sí, pero ¿cuál no, es el pero- caso pero en la es que el República lobismo Dominicana? está, en los países en donde existe, está totalmente regulado. Y el lobista no da dinero en los Estados No Unidos. no puede dar dinero, no pueden aceptarle una cena. Es decir, usted puede ir y reunirse con el lobista, Ya. escuchar sus pareceres sobre la importancia de ese proyecto para el sector que representa, digamos que sea farmacéutico, digamos que sean de los vendedores de armas o fabricantes de armas, pero usted lo que no puede es aceptarle ni un viaje en un avión, ni unas vacaciones pagas, Ni vivir en la oficina ni una cena, etc. del involucrado. Correcto. Ni permanecer en la oficina de los involucrados, porque llama la atención. Eso es decir, el régimen del funcionario público está muy regulado en cuanto a sus relaciones con los lobistas o cabilderos. Entonces, no se puede hacer una comparación en la República Dominicana con relación a los modelos en los países en que existe esa institución o esa actividad legalmente regulada. Doctor, con permiso de los amables televidentes, vamos a hacer una breve pausa hasta esta interesante conversación, que nos quedan todavía muchas inquietudes con el doctor Félix Damián Olivares. En unos minutos volvemos. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana. Nos complace recibir al doctor Félix Damián Olivares, abogado penalista. Doctor, usted decía que una de las formas que serían interesantes para el esclarecimiento de este tema de la Odebrecht y la real participación de muchos de los imputados y para sustentarlo, está el tema de la delación. Por ejemplo, si uno de los que están imputados pues hace declaraciones aún que puedan avalar quizá el modo operandi o la participación de alguien que diga que no está y que no recibió dinero. ¿Corre en peligro entonces alguno de esos imputados, sobre todo los que tienen mayor responsabilidad en todo este tema? Yo creo que, digamos, en la costumbre y por el tipo de personas que pudieran estar, no lo creo, francamente. No creo que aquí... Lo digo porque en el lleguemos pasado hemos visto que se han hecho presos involucrados en casos importantes y de repente en la cárcel lo eliminan. Sí, pero, Ha ocurrido otras pero veces. Es otro tipo, digamos, de organización criminal. En términos políticos, aquí el caso de Zuleika Urraca, Yanira Urraca, pudiera decirse que ese atentado iba dirigido para amedrentar al padre, en aquel caso que ya de triste recordación, de un soborno de $10,000, era que se hablaba en aquella época. Pero yo no creo que pueda existir ese riesgo de que se adopte una actitud de... Lo que aquí ha ocurrido y lo que hemos tenido, que en República Dominicana se han desnaturalizado la idea de la función pública. Es decir, de que aquellos proyectos en donde hay involucrada elevadas sumas de dinero, se ha asumido como una práctica agregarle capitales a, ¿cómo se diría? Agregarle un sobrecosto Exacto. al proyecto para Las comisiones. las comisiones. Entonces, es esa forma de hacer política, es esa forma de servir la función pública la que debe ser transformada. Y ciertamente, cuando no hay transferencias, cuando no hay pago con cheques, cuando no hay pago, sino que el pago es subrepticio, entonces, cuando se entrega en el baúl de un vehículo, o en un maletín, o en una maleta, o en una funda negra, entonces Exacto. se necesitan otros medios de prueba para poder establecer la ocurrencia del delito, porque no se puede suponer. Y de hecho, la idea de que faltarían personas o de que los que están no son, está avalada por el hecho de que una decisión de aprobar o de tramitar un financiamiento, un préstamo, no es una decisión de una sola persona.
digamos, del presidente de una Cámara o aún del presidente de una comisión, sino que por la experiencia, la máxima de la experiencia de cómo funcionan las cosas o han venido mal funcionando las cosas en algunos organismos, ha de suponerse que hay otras personas involucradas. Lo ideal, perdón, lo ideal sería que el Ministerio Público logre identificar a alguien que pueda cooperar. Eso De lo es que ideal. están imputados. Doctor, en el caso de la sentencia del juez Polanco Ortega, Ortega Polanco. ¿eh? Ortega Polanco. Ortega Polanco. Uno tenía la impresión o se decía siempre, yo he escuchado al abogado decir que el nuevo Código Procesal Penal era garantista, que la prevención preventiva es la excepción y no la regla. Y hay gente que ha dicho que se le fue la mano, que las presiones populares a que estaba sometido el juez lo obligaron a tomar una decisión tan drástica con algunos de los acusados. Realmente la prisión preventiva es la excepción. Constitucionalmente y legalmente está prevista así, es decir, a partir de dos principios básicos. El principio del juicio previo, es decir, de que antes de que a usted lo vayan a castigar, usted tenga derecho a defenderse real y efectivamente, refutar, tener testigos, tener evidencias para rechazar la acusación. Eso es el juicio previo. Solamente después de usted ser vencido en juicio, entonces empezaría el castigo. Es como lógicamente debe operar el sistema. Y existe el principio del estado jurídico de inocencia. ¿Qué dice ese principio? Que toda persona debe ser estimada y tratada como inocente hasta tanto sea vencida en juicio, declarada su culpabilidad y fijada su responsabilidad penal. Es decir, que solo después de la sentencia condenatoria procede el castigo. ¿Y qué resulta? Que el encierro, sea preventivo o sea en virtud de la ejecución de una condena, tiene la misma cualidad. Es decir, la intensidad del castigo del encierro es el mismo, usted esté preventivo o esté condenado, aunque no debiera ser así. Ojo, la ley sobre el régimen penitenciario establece un trato diferenciado con relación al interno encausado y el interno condenado. Entonces está sujeto ya a lo que le llaman la íntima convicción del juez decidir si hay prisión preventiva o no. No, pero sí hay un ámbito, digamos, de discernimiento, por cuanto el juez debe determinar, debe estar en libertad de determinar, apreciar, primero, si existe un vínculo de la persona, si se puede vincular la persona con una hipótesis delictiva. Es decir, si puede ser considerado como autor o partícipe de un hecho penal. Y segundo, si existe peligro concreto de fuga. Entonces, hay una serie de criterios para establecer el peligro concreto de fuga, que en el caso ocurrente, en el caso de que se trata, la mayoría de las personas no, diríamos, es difícil encajarlos como personas que no tienen arraigo, como personas que no tienen vínculos, o como personas que tratarían de sustraerse a la persecución penal. Hay quienes dicen o dirán, bueno, es que precisamente el hecho de ellos tener capitales, Exacto, tener bienes, les da la facilidad para que se puedan extrañar del territorio de la República Dominicana. O para contaminar las pruebas o cambiar. O para obstaculizar las pruebas. Pero esa parte de obstaculización es un argumento un poco más débil. De hecho, no estaba prevista en el Código Procesal Penal, no porque no se discutió, se discutió. Lo que no estaba era prevista porque se asumía que el Estado tiene que tener la suficiente fortaleza, no puede, digamos, invocar su debilidad en proteger las pruebas o en proteger a los testigos para decir, no, como yo no tengo fortaleza, voy a trancar al sospechoso en lo que yo averiguo. Esa es, digamos, la idea que primó en el momento. Doctor, aunque no es exactamente de derecho, pero sí de lo que la gente mira, y se ha estado hablando mucho este fin de semana de los privilegios que han recibido muchos de los imputados, en el sentido de que hemos visto modificaciones de algunas áreas
de las cárceles de La Victoria y de Najayo, justamente, que van a recibir a estos imputados. Esa parte, se supone que ya eso era parte del olvido, que ya eso no se permitía. Ciertamente, digamos, las condiciones de habitabilidad de un centro de detención o un centro de una penitenciaría de ejecución penal debe tener las condiciones de habitabilidad normales, de acceso a agua corriente. Sí, pero para todo el mundo. Eso es correcto. Y para todos los que están ahí hay un tema, digamos, de trato diferenciado. Exacto. Y sobre esa base siempre se ha planteado, y aquí viene una versión orwelliana del tema, y yo digo, bueno, es que en la granja todos los animales son iguales, pero hay unos animales que son más iguales que otros. Entonces, ese modelo de la granja de animales y la rebelión en la granja es más o menos, la prisión reproduce con mayor intensidad o con mayor nitidez las diferencias sociales. O sea, siempre eso, el nuevo modelo es lamentable que ocurra. Hay un tema que gravita sobre las condiciones de habitabilidad de nuestras cárceles, que es su sobrepoblación. Nosotros estamos ya por encima de los 26.000 internos, que es una cantidad elevada, y de esos más de 13.000 son presos preventivos, es decir, personas a quienes tenemos que tratar y estimar como inocentes, aunque no lo sean, pero el sistema parte que de el esa nuevo lógica. Código Procesal no ha disminuido de forma... Eso de la puerta giratoria y todo eso, es falso. Es más, antes, todos los delitos que llevaban penas correccionales, no se podía prácticamente, casi nadie ingresaba a prisión de manera preventiva. ¿Por qué? Porque en 48 horas te tenían que dar tu fianza. Es decir, la fianza era obligatoria cuando eran correccionales. Por eso todo el eje de la discusión era en la parte de la fiscalía, donde en calificaciones, que si le ponían, entonces, habían ciertos delitos a los cuales se les tenía prohibida la fianza, y de hecho la Suprema Corte de Justicia los declaró inconstitucional ese aspecto, que eran los casos en donde había armas de fuego, Sí. en materia de drogas y en materia de secuestro, digamos lo que son los llamados delitos de alto impacto o de alarma social. Estaban proscritas la libertad bajo fianza, y la Suprema Corte de Justicia se encargó de decir que eso era un aspecto que le correspondía al juez y no al legislador de manera genérica. Entonces, ese es uno de los grandes mitos que se ha extendido, es el hecho de que el código es excesivamente liberal. No, el código recoge los principios que la Constitución, que los tratados tienen. Y aquí quisiera referirme a un aspecto de la decisión del magistrado Ortega Polanco, un aspecto muy peligroso. ¿Cuál es? Tomando como pie de amigo, como estribo, la decisión del Tribunal Constitucional, que declaró que el procedimiento de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 1999, de que no se siguió todo el trámite y de que el Congreso no aprobó esa ratificación de esa convención, digamos, de la parte de la jurisdicción contenciosa, de que eso no era aplicable a la República Dominicana, y todos sabemos que es por el caso de las querellas que personas de ascendencia haitiana o dominico-haitianos o haitianos han querido referir este acoso a la que la República Dominicana ha estado sometido con el tema de la patridia. Nuestro Tribunal Constitucional justamente señaló que la Corte Interamericana, la jurisdicción contenciosa no aplicaba a la República Dominicana, pero en la decisión el magistrado Ortega Polanco prácticamente dice que cualquier decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos nos es ajena, y eso tiene unas implicaciones tremendas. O sea, no es cierto que la jurisprudencia del sistema interamericano no nos vincule
lo que nosotros no podemos es ser llevados allí como acusados y sentados en el banquillo. Pero sí nos vincula. Pero sí nos vincula. Y en su sentencia lo dice. Y en la sentencia lo dice en la parte en que les responde a los abogados de Andrés Bautista, en la página 24, el magistrado Ortega Polanco dice algo de tantas implicaciones. Dice en la página 24, párrafo 4, que la ratio decidendi configurada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la solución del caso Chaparro Álvarez y otros versus Ecuador, así como otras de índole similar, no son vinculantes con respecto al Estado Dominicano por aplicación de la sentencia TC 256-2014 del 4 de noviembre del 2014 del Tribunal Constitucional de República Dominicana, que estatuye sobre la nulidad de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH. Esa parte tiene unas implicaciones. Si eso hace doctrina, prácticamente nosotros pasaríamos a ser una especie de isla Galápagos, perdón, Exacto, una especie de isla de que estamos fuera del sistema de derechos humanos de la Corte, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ese es un aspecto que debe ser discutido, porque eso no puede tomar carta de ciudadanía en la República Dominicana. Nosotros no podemos aceptar el que ese tipo de razonamiento ultraconservador tome. Una cosa es que no podamos ser llevados al banquillo de los acusados. Pero tenemos que cumplir con la convención. Pero tenemos que cumplir con la convención y con los principios de la convención y con las interpretaciones que de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo menos en esa parte de las garantías judiciales y del debido proceso, ha hecho la comisión y la Corte. Porque eso es colocarnos, digamos, en un espacio de no derechos, real y efectivamente. La decisión tiene sus elementos, a ultranza justifica todo, y al adoptar la decisión uno la ve. ¿Qué hizo el magistrado? O sea, tomó razones prácticas y luego las justificó en derecho. ¿Me explico? Pero ese no es el papel. No necesariamente. Tiene que analizar en derecho y después tomar la decisión. No lo contrario. Por eso cuando usted justifica ex post, usted está básicamente poniendo la carreta delante de los bueyes. Usted tiene primero que examinar el derecho y en base al derecho deducir las consecuencias, no lo contrario. Y eso se nota cuando, por ejemplo, usted ve que clasifica. Los legisladores activos les da un tratamiento. A los que estaban o se decía que tienen una enfermedad, les dio otro tratamiento y después a todos los demás les dio prisión preventiva. Doctor Damián Olivares, muchísimas gracias por esta tremenda entrevista y todas estas informaciones. Hemos aprendido muchísimo, porque creo que de las primeras veces que se ventila ya la sentencia propiamente como tal del juez Ortega Polanco. Muchísimas gracias, doctor, por Siempre. su participación. Gracias, doctor. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.